¿Qué tal amigos de su canal Historia y Leyendas de Culiacán? Bienvenidos a un video especial. Verán, hace unos pocos días en nuestro programa en vivo, Crónicas y Leyendas de Sinaloa, tratamos el tema de la Valentina, mujer revolucionaria que entró a la revolución disfrazada de hombre. Y la corrieron cuando descubrieron que era mujer y murió, abandonada y en la miseria, cosa que no sucedió con otras revolucionarias, y de eso se trata el video de hoy, de la participación de las mujeres en la revolución. Así que vamos al intro y al video. Sin duda que fueron muchos y diferentes factores en los que intervinieron las mujeres en la revolución. No pretendemos nombrar a todas las mujeres que participaron porque fueron miles y es difícil saber de cada una de ellas. Pero sí hablaremos de algunas que se hicieron más notorias y que a pesar de la importancia que tuvieron en esa gesta nacional, y que hoy por hoy, siguen siendo unas desconocidas. Muchas de estas heroínas entraron a la revuelta por necesidad, otras por convicción, y otras porque no les quedaba de otra. Como sea, y sin importar su idiosincrasia, apoyaron a los distintos movimientos armados. No crean que fueron pocas, al contrario, fueron miles, cada quien en su frente. Como la revolución duró alrededor de 10 años, muchas de ellas llegaron a sentir que la revolución era una forma de vida. Por lo que al final, a todas se les consideró como una especie de Valentinas o Adelitas. Pero antes de seguir con las féminas, veamos, claro, a mi estilo, el cómo y por qué surgió el movimiento de la revuelta. Esta se debió principalmente porque entre 1876 y 1911 don Porfirio centralizó todo el poder y para lograr eso maiceó, como él decía, al grupo conocido como los científicos, que no era sino el círculo de políticos cercanos a Porfirio Díaz, y así se les llamó por la postura positivista del gobierno según la cual los problemas de un país pueden ser resueltos con base en la ciencia. Recordemos que ya para esas fechas, México ya había sufrido varias guerras como la de la independencia en 1910, la Guerra de los Pasteles 1938, la invasión de Estados Unidos, 1846 a 1848, por la bronca de Texas, la Segunda Intervención Francesa, la Guerra de Reforma, conocida también como Guerra de los 3 años, 1858 a 1861, la bronca de Porfirio Díaz contra Juárez con su llamado Plan de la Noria en 1871. Y los que más pagaban el pato eran los campesinos que sufrían las condiciones de desigualdad y extrema pobreza casi infrahumana, cuando Díaz asumió al poder y que hizo una mala administración del erario nacional. La raza del campo, tanto hombres como mujeres que habían perdido sus tierras, no soportaron más y empezaron una gran inmigración del campo a la Ciudad de México, para poder sobrevivir. Bueno, pues esa situación pareció llegar a su fin, cuando el 1 de febrero de 1908 el general Díaz, en una entrevista que le concedió al periodista James Creelman, editor asociado del Parsons Magazine de Nueva York, le dijo que ya deseaba retirarse y permitir un proceso electoral limpio para las elecciones del año 1910. Sus palabras fueron: he esperado pacientemente porque llegue el día en que el pueblo de la República Mexicana esté preparado para escoger y cambiar sus gobernantes en cada elección, sin peligro de revoluciones armadas, sin lesionar el crédito nacional y sin interferir con el progreso del país. Creo que, finalmente, ese día ha llegado. Cuando Francisco I. Madero escuchó aquello, inició su campaña para la presidencia de la República. Pero ¿cuáles 40 pesos? Era puro cuento, porque una vez más, el general Díaz se lanzó como candidato y ganó la presidencia. Desde ese momento las mujeres que habían apoyado el antirreeleccionismo, y otras más que aún no habían tenido actividad política, condenaron las acciones del presidente, y mostraron su apoyo a Madero. Ese fue el caso de Isabel Vargas Urquidi, quien albergó en su casa a los maderistas perseguidos, y Dolores Romero de Revilla, quien había iniciado su actividad política en 1909,
y tras el estallido de la revolución participó en diversos combates. Muchas mujeres antirreeleccionistas eran de clase media alta, usualmente instruidas. Así que empezaron a conformar un ideario feminista que molestó incluso a algunos simpatizantes de Madero, ya que estas mujeres cultas pugnaban por derechos y oportunidades que muchos hombres aún no podían concebir. Como resultado de la reelección del 20 de noviembre de 1910, Madero fue desterrado por Díaz, y desde el destierro hizo un llamado al pueblo de México con el fin de expulsar al presidente del poder, pero ya no mediante los recursos legales, sino por medio de las armas, tal como lo habían previsto desde años atrás los miembros del Partido Liberal Mexicano, entre ellos, Ricardo Flores Magón, que tenía una ideología más radical que la de Madero. Pronto, simpatizantes de Madero iniciaron los preparativos, entre ellos por supuesto los Cerdán, Aquiles, Máximo, Natalia, Carmen y su madre que tenía el mismo nombre. Estas últimas se dedicaron a difundir propaganda y reunir armas y municiones en espera del 20 de noviembre. Pero, el 18 de noviembre de 1910, la policía poblana se presentó en la casa de la familia Cerdán con el objeto de practicar un cateo, y ante la resistencia de Aquiles, la policía abrió fuego. Su hermana Natalia huyó para salvar a los 2 hijos de Aquiles y 5 propios. Su otra hermana Carmen, quien utilizaba el seudónimo de Marco Cerrato para cumplir encargos propios de la causa maderista, fue herida de gravedad al subir a la azotea de su casa para proveer de municiones a los defensores. El combate concluyó con la muerte de Aquiles y Máximo Cerdán, y la aprehensión de Carmen, su madre y la esposa de Aquiles, Filomena del Valle, lo cual solo contribuyó a acrecentar el apoyo a Madero. En todo el país, diversos grupos se sumaron a la lucha de manera paulatina. Desde 1910, Francisco Villa, por conducto del gobernador de Chihuahua, Abraham González, respondió al llamado del 20 de noviembre iniciando así su participación revolucionaria con el grado de coronel. Por su parte, el Ejército Libertador del Sur se sumó formalmente a la revolución en marzo de 1911, cuando Emiliano Zapata, Pablo Torres Burgos, Gabriel Tepepa, Catarino Perdomo y Próculo Capistrán, entre otros, se lanzaron a la lucha con instrucciones de Madero. A la par, muchas mujeres se levantaron en armas, entre ellas podemos destacar a Ramona R. Flores, la Tigresa, Clara de la Rocha, y Carmen Vélez la Generala. Como consecuencia de estos levantamientos, el 21 de mayo de 1911 en el edificio de la aduana fronteriza, se firmaron los tratados de Ciudad Juárez, donde se estipuló la renuncia del general Díaz a la presidencia y de Ramón Corral a la vicepresidencia del país. Asimismo, se acordó que el poder ejecutivo sería ocupado de manera interina por el secretario de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra, quien además asumió la misión de convocar a elecciones. En estas, Madero obtuvo mayoría de votos, y el 6 de noviembre de 1911, protestó como presidente constitucional. Para ese momento existían miles de personas en condiciones de miseria en el territorio nacional. Cientos de mujeres se encontraban en calidad de indigentes, alcohólicas y enfermas, de las cuales muchas habían sido recluidas en cárceles y hospitales mentales durante el periodo porfirista, sin que la nueva administración representara un cambio drástico en su calidad de vida. La ideología del presidente Madero y la forma en que intentó conducir el país provocó inconformidad por parte de algunos grupos que esperaban un cambio drástico y soluciones expeditas, mientras que el nuevo mandatario quiso esperar un tiempo antes de generar cambios radicales. Por ejemplo, con respecto a la reforma agraria, para Madero el problema de la distribución de la tierra era importante, pero no grave, por lo que las soluciones no debían festinarse, sino estudiarse y resolverse a mediano plazo. Más que en la restitución de tierras usurpadas, Madero confiaba en la venta de terrenos nacionales y en la disolución del latifundismo ineficiente mediante métodos indirectos, tales como su venta y el aumento de los impuestos. Con base en lo anterior, a finales de 1911, el general Zapata se rebeló contra Madero al proclamar su Plan de Ayala, firmado el 28 de noviembre de 1911. La estocada final para el efímero gobierno maderista se dio el 9 de febrero de 1913, cuando varios generales se levantaron en armas dando inicio a la decena trágica. El 19 de febrero,
el general Victoriano Huerta envió un telegrama a cada gobernador del país para notificar que el Senado de la República Mexicana le había autorizado asumir el poder ejecutivo y que tanto el presidente como el vicepresidente Pino Suárez se encontraban presos. De inmediato, diversos clubes y asociaciones expresaron su oposición, destacando la participación de mujeres como Crescencia Garza, viuda de Martínez, Sofía Dorantes, Concepción García y María Hernández Arco. Esta última fue antirreeleccionista y simpatizante de Madero. Se opuso al gobierno de Huerta, y cuando Belisario Domínguez intentó sin éxito publicar su discurso contra Huerta, ella lo imprimió de manera clandestina, motivo por el cual fue perseguida y permaneció oculta en Veracruz hasta 1918. Paralelamente, el 19 de febrero de 1913, el 22º Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila emitió el decreto número 1421, por el cual se desconoció al general Huerta como jefe del Poder Ejecutivo de la República y le concedió al gobernador del Estado, don Venustiano Carranza, facultades para armar un ejército que ayudara al sostenimiento del orden constitucional en la República. A este movimiento se sumaron tanto la División del Norte, encabezada por el general Francisco Villa, como el Ejército Libertador del Sur, del general Zapata. En este contexto, las mujeres que habían apoyado a Madero se sumaron a las nuevas facciones, iniciando el periodo álgido de la participación femenina en la revolución. Hubo dos maneras de incorporación al movimiento revolucionario. La primera era de apoyo desde fuera de las filas, de mujeres que repartían propaganda, distribuían información y conseguían abastecimientos para la causa. La otra, contraria a la incorporación del hombre a la revolución, que en su mayoría fue por reclutamiento forzoso, la bola o la leva, tanto las soldaderas como las combatientes, se incorporaron a los diferentes ejércitos por diversas razones y bajo diferentes circunstancias. Una de ellas fue por seguir a un soldado, que bien podía ser su padre, hermano, esposo o pareja, práctica que se inició en el ejército federal en el cual acompañaban a los soldados, pero sin pertenecer al ejército, mientras que, en los ejércitos revolucionarios, las mujeres no solo se incorporaron a las tropas, sino que ostentaron grados militares. Hubo también la práctica del rapto. Cuando las tropas se encontraban estacionadas, los soldados de diferentes facciones se llevaban a las jóvenes de los pueblos, por ello muchas veces las familias procuraban esconderlas. Otras más, se unieron siguiendo a mujeres ya incorporadas al movimiento, por haber quedado sin hogar o sin familia, y como medio de supervivencia. Sin embargo, no todas tomaron ese camino, y por diferentes motivos permanecieron en sus poblados. Muchos de ellos habitados por una mayoría femenina, en virtud de que los hombres habían partido antes o durante la revolución en busca de mejores oportunidades. En octubre de 1910, varios estados como Sinaloa, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Querétaro, entre otros, contaban con más población femenina que masculina, pues los hombres emigraban hacia Coahuila, Nayarit, Tamaulipas, Durango, Sonora, Nuevo León, Chihuahua y Veracruz. Cuando las tropas acantonaban por largos periodos en una plaza, solían rentar un jacal donde podían reorganizarse estableciendo medidas de seguridad con patrullas de reconocimiento. Esto daba cierta confianza a los soldados que organizaban el campamento simulando una posición defensiva, lo cual era muy útil si eran atacados, a la vez que les permitía elegir los lugares donde darle de comer al ganado, instalar las armas colectivas y los servicios de vigilancia inmediata. En esta situación, las mujeres se encargaban de las tareas domésticas, como lavar la ropa y cuidar a los hijos. Además, hacían una búsqueda exhaustiva de víveres, y muchas veces tenían que trasladarse a poblados vecinos que ya estaban bajo control de su facción. Después de preparar los alimentos acudían al cuartel, y sentadas en la banqueta, con el niño recostado en el canasto, esperaban a que el corneta o clarín tocara las notas de rancho para que pudieran acompañar a su Juan en el consumo de los alimentos. Durante la noche, las que estaban casadas o tenían un concubino, podían emplear las cuadras o compañías del cuartel para pasar la noche con su pareja, una vez que el corneta de órdenes tocaba silencio. La mayoría de ellas fueron concubinas fieles y muy pocas tuvieron dos amantes a la vez. Otra forma de actuación fue la de proporcionar información,
una tarea sumamente riesgosa que requería mujeres versadas en el tema, pues debían disfrazarse de comerciantes y adentrarse en pueblos en poder del enemigo. Por ello, esta no fue una práctica constante, y se dio particularmente dentro del ejército zapatista. Por seguridad, las soldaderas que viajaban con las tropas, muchas veces iban separadas de los contingentes, y no se integraban a la columna de marcha. Hay que tener en cuenta que la mujer se trasladaba con una impedimenta quizás más pesada que la del soldado, y que incluía ropa, petate, anafre, trastes, molcajete y en algunos casos, menores de edad. Por su parte, un soldado de infantería llevaba en el mejor de los casos, una cobija, un fusil y cartuchos. Los soldados de otras armas, como los artilleros, tenían que trasladar sus cañones, cargas y granadas entre otros materiales. Sin embargo, estos eran dotados con animales de baste, lo que les daba mayor movilidad. El caballo, como medio de transporte, se le dio al soldado antes que a la mujer, salvo aquellas que tenían un grado dentro de dicha arma, como el caso de la coronel de caballería, Guadalupe García. Es por ello que, cuando la tropa se desplazaba, las mujeres la acompañaban formando parte de la retaguardia, ya que su simple presencia podía alertar al enemigo entorpeciendo las acciones. Por si eso fuera poco, las revolucionarias eran suspicaces y no permitían que mujeres ajenas a su círculo se acercaran, investigaran o simplemente deambularan por áreas cercanas al campamento. En estos casos se convertían en una línea de seguridad. Por lo anterior, las mujeres que actuaron como informantes fueron muchas veces damas de clase media o alta, que desde sus hogares o los lugares donde realizaban sus actividades, se convirtieron en órganos de información. Existieron también aquellas mujeres de clase media alta que sirvieron de enlace con otros países para obtener apoyo y abastecimientos, tal como escribió la señora Mercedes A. de Arvide, precursora revolucionaria. El objeto que nos proponíamos era ayudar a los revolucionarios, y al efecto nos lanzamos como primer trabajo, una protesta contra los abusos del gobierno porfirista, como madres, esposas, hermanas e hijas de los ciudadanos de la República, con el noble fin de alentar los ánimos decaídos de estos, y de manifestar a las naciones amigas, cuyos representantes estaban entre nosotras, que recibieron nuestra protesta por conducto de los miembros del Partido Nacionalista Democrático, que la oposición, cuya existencia les era negada, subsistía en México, no solo entre los hombres, sino entre las mujeres, decididas a compartir con ellos sus trabajos y sus sufrimientos. También hubo mujeres que tuvieron participación armada y tenían personal bajo su mando, pasando las mismas adversidades que los hombres, pero con el agravante de ser mujer, y tener más inseguridad sobre su integridad física, pues en el contexto revolucionario, poseer a una mujer, con consentimiento o por la fuerza, fue una forma de reafirmar el poder masculino. Algunas ocuparon el lugar del marido muerto, heredando el grado del militar, y ganándose el respeto de sus subordinados. Otras adquirieron nombres masculinos y actuaron como hombres, lo cual resultó un inconveniente al reconocerlas como veteranas de la revolución por ser un hombre el registrado y una mujer la que ostentó esa personalidad, como el caso de Amelia Robles. Cualquiera que fuera la razón de su incorporación, ellas se ganaron un lugar importante entre las tropas gracias a sus propios méritos, como Valentina Ramírez Abitia y Rosa Padilla Camacho. Esta última ingresó a las Fuerzas Revolucionarias del Sur, el 1 de mayo de 1912, bajo las órdenes del general Francisco Mendoza Palma. Posteriormente, sirvió en las tropas del general Fortino Ayaquica, donde combatió en los estados de Guerrero, Puebla y Morelos, contra las tropas huertistas. Prestó sus servicios como agente confidencial en las fuerzas del coronel Pedro Bernal, recopilando información del enemigo. En total, participó en más de 65 hechos de armas, por los cuales obtuvo el grado de capitán de caballería, de las fuerzas del Ejército Libertador del Sur, bajo el mando directo del general Emiliano Zapata. Además de tomar las armas, en periodos de enfrentamiento, las mujeres actuaban de forma equivalente al servicio de sanidad, auxiliando a los heridos. Entre las enfermeras revolucionarias se encontró Celia Espinosa Jiménez, que fue miembro de la Cruz Blanca Neutral, y tuvo una gran actividad política dentro del constitucionalismo de 1913 a 1920. Destacando también en este aspecto, Sara Perales, viuda de Camargo,
quien acompañó a los grupos revolucionarios que tomaron Ciudad Juárez, y estaba al frente del cuerpo voluntario de enfermeras, con el que se organizó la atención de los hospitales de sangre de ese estado. En 1914, en Monterrey, Nuevo León, se afilió al constitucionalismo en calidad de enfermera en jefe. Sirvió bajo las órdenes de los médicos militares Ignacio Sánchez y Pablo Martínez hasta 1916. Desde esta fecha hasta 1920, tuvo a su cargo el Hospital Principal de Cuernavaca, Morelos. Sus actividades revolucionarias la llevaron 2 veces a la cárcel. Es necesario destacar que todas estas actividades en las que participó la mujer no eran una tarea única, pues la mayoría de las revolucionarias realizaban simultáneamente los servicios de alimentación, enfermería, vigilancia, etc., como en el caso de Eulalia Jiménez Méndez, quien fue encarcelada en 1910, al igual que su madre, María de los Ángeles, viuda de Méndez, por su actividad revolucionaria. Cuando Victoriano Huerta dio el golpe de Estado, ambas tuvieron que emigrar hacia La Habana, Cuba. A su regreso en 1914 fue comisionada a Texas, Estados Unidos, con el objeto de comprar municiones para la causa constitucionalista. En marzo de ese mismo año se incorporó a los servicios médicos constitucionalistas en campaña y colaboró en la tarea de hacer ropa para el ejército revolucionario. Adelita, Adelita del alma, no me vayas por Dios a olvidar. El ingenio popular dentro y fuera de las tropas se encargó de crear sobrenombres y etiquetas para las mujeres que acompañaban a los ejércitos. Según su situación al interior de las filas, existían las denominadas jefas, vivanderas o comideras, que en general eran un grupo de mujeres mayores que ya habían pasado por su etapa de concubinas, y se dedicaban a la atención de los soldados que no contaban con una pareja, entre los cuales usualmente se encontraban sus hijos, que, por su edad, ya pertenecían a algún ejército. Asimismo, se encontraban las galletas, aquellas que habían enviudado varias veces por las condiciones mismas de la guerra y habían tenido más de 1 o 2 parejas. Una expresión con la que el soldado solía referirse a sus mujeres era la de viejas, y la empleaba hacia su pareja como mi vieja, hacia su madre como mi viejita, a las mujeres de su familia como mis viejas, y también se empleó en combinación con adjetivos calificativos, mi viejita linda, esa es mi vieja, mendiga vieja, vieja chimolera, etc. Otros sobrenombres para las revolucionarias fueron chimiscoleras, soldadas, juanas, cucarachas, argenteras, mitoteras, busconas y hurgamanderas. Ahora se les etiqueta por igual, sin distinción de bando, como Adelitas. Al hablar de la mujer que sufrió los estragos de la vida militar, no podemos ignorar a aquellas que sin estar en los campos de batalla contribuyeron en los ámbitos ideológico, educativo, político o cultural, y que con estas actividades no solo expusieron su propia vida, sino la de sus familias y a todos los que estuvieron vinculados directa o indirectamente con ellas. Desde los primeros movimientos antirreeleccionistas, hasta el estallido de la revolución, las mujeres prestaron su apoyo a través del periodismo y la literatura, medios con los cuales ofrecieron una tenaz resistencia al gobierno del presidente Díaz. Entre ellas, destacaron la escritora Laureana Rat de Kleinans, con su revista Violetas de Anáhuac, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza a través de las publicaciones Vesper, El Diario del Hogar y El Hijo del Aguizote, además de Guadalupe Rojo, viuda de Alvarado, y Alejandra Izábal Rojo, madre e hija, que dirigieron el periódico Juan Panadero. Desde finales del siglo XIX, muchas mujeres también se incorporaron a los clubes liberales dirigidos por hombres, para después conformar los propios. Como ejemplo tenemos a las damas que pertenecían al Club Liberal Sebastián Lerdo de Tejada, en el estado de Veracruz, y que se separaron de este para establecer el club femenil denominado Benito Juárez, representado por Asunción Valdés, Josefa de Arjona de Pinelo y las hermanas Otilia y Eulalia Martínez Núñez, entre otras. Debido a estas actividades también sufrieron la severa persecución política a que fueron sometidos los liberales por parte de las autoridades, motivo por el cual muchas mujeres como Dolores Jiménez Muro fueron recluidas en la cárcel de Belén, la cual fue descrita por el jefe de defensores de oficio Isidro Fabela, en la obra Mis Memorias de la Revolución como un antro inmundo, hediondo y peligroso, por ser constante foco de epidemias, las más serias, como tifo, tifoidea, tuberculosis y enfermedades del aparato digestivo, hacían de aquel local un verdadero infierno.
La entrada a la prisión daba tormento al olfato. Sus galeras y celdas se encontraban en tal estado de asquerosidad, que todo visitante sentía indignación contra las autoridades que toleraban su existencia, a la par con la conmiseración con los infelices que tenían que soportar de día y de noche la pestilencia del aire y la incuria de pisos, paredes y atarjeas visibles por la más absoluta carencia de sanitarios. Por lo anterior, muchas otras tuvieron que exiliarse del país, pero aún en el extranjero no cejaron en su labor periodística opositora al régimen del general Díaz. Entre ellas estuvieron Juana Belén Gutiérrez, Elisa Acuña Rossetti y Sara Estela Ramírez, quienes, en Laredo, Texas, reeditaron el rotativo Vesper y fundaron en San Antonio, del mismo estado norteamericano, el periódico La Corregidora. Esta actividad se vio favorecida por algunas mujeres norteamericanas de tendencia socialista como Elizabeth de Troubridge, Ethel Duffy Turner y Luella Twining, que se sumaron al movimiento magonista y trabajaron como propagandistas, estableciendo asociaciones en pro de los asilados políticos y participando como oradoras en mítines. En México, María Arias Bernal, conocida como María Pistolas, Inés Ramírez Malváez y Dolores Sotomayor se sumaron a estas actividades, y tras el asesinato de Madero, fundaron el Club Femenil Lealtad, dedicado a la difusión de noticias sobre el curso de la revolución, el derrocamiento de Huerta y la libertad de los presos políticos. Empero, no solo las periodistas e intelectuales apoyaron los objetivos de la revolución. Las obreras de diferentes ramas de la producción también empezaron a organizarse para exigir mejores condiciones de trabajo. En 1907, cuando los trabajadores de la fábrica de Río Blanco, en Orizaba, Veracruz, se disponían a reanudar sus labores después de una huelga infructuosa, un grupo de mujeres decidió impedirlo. Entre ellas estuvieron Isabel Díaz de Pensamiento, Anselma Sierra, Carmen Cruz, Dolores Lados, Guadalupe Martínez y Lucrecia Otoris, quien falleció por las heridas de bala que recibió al exigir derechos laborales y defender los ideales revolucionarios. Ya desde mediados de 1908, cuando Madero escribió la obra titulada La sucesión presidencial, también fundó el partido antirreeleccionista en San Pedro de las Colonias, Coahuila, donde recibió el apoyo de varias mujeres, destacándose por su activismo, María Teresa Rodríguez, quien organizó varios clubes femeninos en Orizaba, Veracruz, y fue miembro del Club Aquiles Cerdán, en Puebla. En 1910 y 1911 consiguió armas para el levantamiento de Francisco y Madero y en 1912 perteneció al Partido Maderista Constitucional Progresista. A pocos días del golpe de Estado del general Victoriano Huerta, tomó parte en la protesta del Diario del Hogar, en contra de la usurpación, al lado del constitucionalismo. Sirvió como agente confidencial del general Heriberto Jara Corona, y Venustiano Carranza le otorgó el grado de coronel de caballería del ejército constitucionalista. En diciembre de 1914, se le comisionó para reclutar hombres y difundir propaganda revolucionaria en los estados de Chiapas y Veracruz. En 1915 inauguró la Escuela Campamento del Cuerpo de Inspección Federal, siendo su primera directora. Un año más tarde, se reincorporó como agente confidencial del general constitucionalista César López de Lara. En 1917 Carranza la comisionó en la Secretaría de Guerra. También destaca Petra Leiva, quien en 1909 presidió el Club Magonista, posteriormente maderista, progresista, feminista y liberal Josefa Ortiz de Domínguez, ligado al Club Luz y Progreso, de los hermanos Cerdán. Las actividades que realizaron estas damas contribuyeron a facilitar el movimiento maderista, pero también les costó muchas veces la pérdida de la libertad, de sus bienes y de la vida. La vida dentro de los ejércitos revolucionarios era dura, tanto para el hombre como para las mujeres, y son recurrentes las descripciones de los horrores de la guerra, tal como lo hace Rosa Allen Orken en su obra Tempestad sobre México. Era espantoso ver cómo caían muertos, y todavía peor si caían heridos. Las trágicas soldaderas tomaban en brazos a los heridos que aún podían mantenerse en pie, y se los llevaban a rastras, intentando seguir el paso de los demás, imposible detenerse para ayudar a los heridos graves. Los cascos de los caballos y mulas que venían detrás pasaban sobre ellos. Teníamos doctores y enfermeras, pero todo su equipo de trabajo lo habían perdido desde el primer día. Nunca olvidaré la agonía de una pobre mujer que recibió un balazo en la espalda en esta jornada. Cuando Francisco I. Madero asumió la presidencia de la República, en 1911,
No resolvió las demandas más urgentes tales como el problema agrario ni tampoco licenció al Ejército Federal, lo que provocó malestar en el sector campesino, pues los revolucionarios que lo llevaron a la cúspide se quedaron sin trabajo. Como ya se dijo, Emiliano Zapata fue el primero en rebelarse. Al levantamiento zapatista se incorporaron cientos de mujeres, tales como Ángela Jiménez, alias el teniente Ángel Jiménez, quien se unió a la revolución junto con su padre, y fue soldadera, abanderada, experta en explosivos, espía, y a veces cocinera. Luchó en el centro y norte del país con los villistas y zapatistas. Herida de bala, dejó el ejército y emigró a Texas y luego a California. Fue una de las fundadoras de la Organización Veteranos de la Revolución de 1910 a 1920 en California, y defensora de los derechos de los chicanos en el vecino país del norte. La mayoría de las mujeres zapatistas eran de origen campesino, acostumbradas a las tareas más pesadas y a la dura vida del campo. Otra de las rebeliones que se produjeron durante la administración de Madero fue la realizada por el general Pascual Orozco, quien empezó a tener discrepancias con Madero por las condiciones en las que éste firmó los tratados de Ciudad Juárez en mayo de 1911. Aunado a lo anterior, durante las elecciones para la gubernatura de Chihuahua, Madero designó a Abraham González, mientras que el Centro Independiente Chihuahuense postuló a Pascual Orozco, situación que aumentó las diferencias entre ambos. El 25 de marzo de 1912, Orozco se declaró en abierta rebelión contra el gobierno maderista, al lanzar el Plan de la Empacadora en el estado de Chihuahua, en donde propuso un amplio programa de reformas sociales, laborales y agrarias. A la rebelión orozquista se adhirieron mujeres que participaron como soldaderas, correos, enlaces, y luchando en los campos de batalla como el caso de Belén Robles, quien se sumó a dicha rebelión en 1912. Durante su militancia en el orozquismo, alcanzó el grado de coronel. Tras los sucesos de la Decena Trágica, y de que el general Huerta ocupara la presidencia, las mujeres que participaron en el movimiento maderista se integraron a las distintas facciones constitucionalistas, zapatistas, villistas, obregonistas, etc., y desde los distintos frentes, doméstico, sindical, militar, político y feminista, atacaron al gobierno de Victoriano Huerta, y después, apoyaron a los diferentes generales de la revolución. En este grupo pueden mencionarse a las siguientes damas: Julia Nava de Ruiz Sánchez, Rosaura Lima Telles, Sara García Sabido, Magdalena Alcántara, Juana Torres y María Encarnación Mares, Chonita, entre otras. Dentro del constitucionalismo la presencia femenina fue numerosa. Una ventaja fue que Carranza legitimó la participación de muchas de ellas, reconociéndoles grados militares y méritos revolucionarios. Otorgó pensiones a las viudas de la lucha revolucionaria, siempre y cuando no volvieran a casarse. Además, emitió una serie de decretos y reformó el Código Civil con el fin de legalizar la disolución del matrimonio, dejando a los cónyuges en libertad de contraer nuevas nupcias con sus condiciones, a diferencia del divorcio o separación estipulado en el Código Civil, donde no podían volver a casarse. Dentro de las filas constitucionalistas, singular mención merece la periodista Hermila Galindo, secretaria particular de Venustiano Carranza, y directora del semanario ilustrado, La Mujer Moderna, quien sostenía que la participación activa de las mujeres debía darse tanto en los asuntos políticos que atañen al país como en los propiamente femeninos. Fue una de las más destacadas exponentes del feminismo en México entre 1915 y 1919, viajó al extranjero para efectuar una campaña en favor del constitucionalismo. Estuvo en La Habana, Cuba, y en Colombia dando a conocer la doctrina Carranza, además de su labor propagandística en pro del feminismo, adoptando una posición de avanzada en problemas como el divorcio, la sexualidad, la religión, la prostitución y la política. Su entusiasmo y empuje favoreció la creación de sociedades feministas en distintos lugares de la República: México, Toluca, Puebla, San Luis Potosí, Campeche, Veracruz, etc. La influencia que ejerció en el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, fue decisiva para la realización del primer Congreso Feminista celebrado en el mismo estado, en enero de 1916. Es importante mencionar que la presencia femenina en la revolución surgió de todos los estratos sociales, en las distintas facciones y desde los distintos frentes. Por ejemplo, Carmen Parra, viuda de Alanís, conocida como la Coronela,
quien prestó sus servicios a las órdenes de Antonio y Villarreal, Lázaro Alanís y Marcelo Carabeo en el estado de Chihuahua y en la Ciudad de México, no solo en combate sino donando dinero y bienes. Se incorporó a las fuerzas del general Francisco Villa, y participó en la toma de Ciudad Juárez, en mayo de 1911, y en contra de la rebelión de Pascual Orozco en noviembre de 1913. Además, combatió contra las tropas del general Victoriano Huerta. Pese a que la participación de la mujer fue menor dentro de la División del Norte, sí existieron mujeres al interior de sus filas, tales como Cristina Vaca, viuda de Fusco, María Guadalupe Cortina de la Bastida, Mariana Gómez Gutiérrez y María Villaseñor. De esta forma, podemos observar que los efectos de la revolución alcanzaron a cada sector de la sociedad mexicana modificando su forma de existencia, según lo dictaban las necesidades de la guerra. Afortunadamente son muchas las mujeres que dejaron un registro en archivos y publicaciones de todo tipo, desafortunadamente otras más permanecen en el anonimato. Así que amigos, asumir la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana como un hecho insólito, sería negar su larga tradición de lucha y auxilio a las Fuerzas Armadas en el territorio nacional. Mujeres indígenas, mestizas, e incluso de ascendencia extranjera, se han unido a diversos movimientos subversivos desde la etapa novohispana hasta la actualidad. Por ello es necesario entender este fragmento de la historia como la lucha de un sector de la población, que peleó al lado de hombres y niños, ya fuera por defender sus ideales o aún más, por defender su propia vida. En este contexto, las mujeres obtuvieron grandes logros en diferentes ámbitos, de los cuales podemos destacar los siguientes. Reconocimiento de las mujeres dentro de las tropas constitucionalistas, emitido por don Venustiano Carranza en 1913. Ley promulgada por Carranza por la cual, las mujeres podían obtener el divorcio por la ausencia prolongada del marido, impulsada por Hermila Galindo Acosta en 1914. No obstante, dicha ley fue restringida por la Ley de Relaciones Familiares del mismo año. Obtención de grados militares y el mando de las tropas. Primer Congreso Feminista celebrado en Yucatán, en enero de 1916. El artículo primero y cuarto de la Constitución de 1917, que entre otros, estipulaban la protección de la mujer, como persona, como ciudadana e incluso en el ámbito laboral, como el artículo 123 donde se estableció que las mujeres trabajadoras debían gozar de prestaciones por maternidad, y las protegía del trabajo nocturno. En 1918 Hermila Galindo se postuló como candidata al quinto distrito electoral de la Ciudad de México, con lo cual fue la primera mujer mexicana que contendió en una elección popular. Pese a que el colegio electoral rechazó los votos hacia ella, sentó un precedente para la participación de la mujer en la vida política. No obstante, los obstáculos para hacer efectivas las garantías de las mujeres, la importancia de su intervención en este periodo trasciende a la revolución misma, pues al término de este movimiento armado muchas de ellas pugnaron por su derecho a una mejor calidad de vida. Fundaron hospitales, periódicos, clubes y asociaciones mutualistas y feministas, escuelas, etc., y aquellas que no sobrevivieron a la lucha, dejaron testimonio de que la legalidad y los ideales no solo se defienden con rifles, sino con la vida misma. Cuando se dio paso a la institucionalización de la revolución, muchas exrevolucionarias continuaron trabajando dentro de congresos nacionales o comités en pro de los derechos de la mujer. Además, ingresaron a la vida política, incluso al interior del Partido de la Revolución Mexicana, creado en 1938. En 1953, tras décadas de luchar por el sufragio, las mujeres obtuvieron el derecho al voto por medio de la reforma al artículo 34 de la Constitución. De esta forma, para la segunda mitad del siglo XX, la mujer mexicana había recorrido un largo camino en busca del reconocimiento de sus derechos. De 1910 a 1950, trabajó incansablemente por lograr y mantener las garantías que le proporcionaran seguridad laboral, física, económica y social. Desde entonces, muchas mujeres lograron abrirse camino en el medio castrense en labores administrativas, como egresadas de la Escuela de Enfermeras y de la Escuela Médico-Militar, además de abogadas, comunicólogas, historiadoras, oficinistas y archivistas, entre otras. Actualmente el personal femenino ya puede ingresar a los diversos planteles del sistema educativo militar, destacando el heroico Colegio Militar y del Colegio del Aire. Además,
En 1994 ascendió al grado de general brigadier, la primera mujer militar, egresada de la Escuela Militar de Enfermeras, y con estudios posteriores de cirujano dentista.